Señor, gracias por este día más de vida. Gracias por tu infinita gracia y misericordia, la cual tú nos das cada día, y por la oportunidad de reunirnos el día de hoy como una iglesia celebrando lo que tú has hecho por nosotros a través de Cristo. Te pido que por favor el día de hoy tú nos ayudes a recibir tu palabra, tú nos ayudes a poner nuestros corazones en una postura correcta para adorarte, y hacer al recibir tu palabra o cantar verdades acerca de quién tú eres y de lo que has hecho, Señor. Padre, anhelamos vernos. Por favor, te pido que tú nos permitas reunirnos pronto para tu gloria, Señor. Para que cuando nos creemos juntos, Señor, podamos cantar de tus maravillas y animarnos unos a otros. Señor, moldea nuestros corazones a través de las verdades que vamos a ser expuestas, Señor. Y ayúdanos a recibir cosas que aún nos corrigen, sea a través de las canciones o de las prédicas. Porque todo es para tu gloria. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande es su vida y su grande amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Jesús este hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ellos se despojó, por rescatar al pecador. Misericordia inmensa él mostró, su gran
Palabra sagrada de Dios. El dominio y el poder de Jehová. Salmo 97. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Amén. Cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna, debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entornados por las huestes que quisiste rescatar. Alma que redimiste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste, porque hicimos favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu presencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, de todo corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Señor, muchas gracias por este día, muchas gracias porque podemos llamarte Padre y tenemos comunión contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser alimentados, confrontados y consolados con tu palabra. Ayúdanos a ver la grandeza de tu Evangelio. Ayúdanos a ver la grandeza de Cristo. Amén.
¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Que de la muerte Él resucitó. Buen día, hermanos. Vamos a continuar glorificando a Dios a través de la predicación de su palabra. Estaremos hoy día en Colosenses capítulo 4, versículo 10 al 13, y el título de la prédica es Ministrando con otros. Entonces entramos en la lectura. Dice la palabra de Dios: Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca de la cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbalo bien. También Jesús, llamado Justo. Esos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente
a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de Él soy testigo de que tiene profundos intereses por ustedes y por lo que están en Laodicea y en Hierápolis. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe en oración. Señor, nos acercamos a tu trono, Padre nuestro, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero. Queremos magnificar tu grande nombre en este mundo, Señor, a través de la predicación de tu palabra, proclamación del Evangelio y el testimonio de tu poder en nuestras vidas. Gracias, Señor, por salvarnos y tu paciencia con nosotros, tu amor por nosotros que se expresa perfectamente en esa cruz. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos protege de caernos en error, de caernos en orgullo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, y ayúdanos para conformar nuestra vida a tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos concluyendo la carta y Pablo menciona a aquellos que han estado con él en el labor del Evangelio, incluso para llevar esta carta a la iglesia de Colosas que vimos la semana pasada. En su saludo final del versículo 7 a 17, desea animarlos de lo que Dios está haciendo, no solo en ellos, sino en una escala mayor. El Evangelio, el cristianismo, se está expandiendo a las 4 esquinas del mundo. Y estamos viendo una red de líderes que están unidos al ministerio de Pablo y las iglesias locales que estaban conectados con él, especialmente la iglesia gentil. Y fue Pablo que declaró que somos un cuerpo en Cristo en Romanos 12, 4, 5. Él dice, pues, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Él entiende que él no está solo. Y pensar que solo se trata del ministerio de Pablo es un gran error y quedarse corto de la intención principal, que Dios está detrás de todo, aún el ministerio de Pablo. Pablo era una pieza dentro de un cuadro mucho más amplio de la voluntad decretada de Dios. Una pieza importante, pero una pieza de todos modos. Ningún creyente o ministerio es una isla dentro de sí mismo. Es algo hecho por Dios para su gloria, el cuerpo de Cristo, y expresado a través de la iglesia local con el fin de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que captar eso, porque hoy día vivimos una sociedad donde exaltamos al hombre, el ministerio, que puede ser una gran bendición para nosotros, pero nos olvidamos de Dios detrás de esos hombres y ministerios. Entonces es un recordatorio muy necesario que incluso el gran apóstol no era solitario en el reino de Dios, separado del cuerpo de creyentes y tratando de construir su reino en este mundo. Su corazón era la gloria de Dios, y lo dice en versículo 3:17, y todo lo que hagan, de palabras o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y eso significa incluso trabajar con creyentes para la proclamación del Evangelio y buscar la santidad, la santificación de la iglesia. Nosotros hoy día vivimos en una sociedad donde el liderazgo de hoy día tiene la tendencia, hombres que tienen gran teología, pero no pueden trabajar con otros, como Pablo trabajó con los hermanos, que finalmente significa que esos hombres que no pueden trabajar con otros no tienen una teología tan grande, o pastores que no conocen la voluntad de Dios, pero a carga a mucha gente que finalmente es un ciego guiando a ciegos. Líderes que no trabajan con otros porque aman el poder, la posición, el título. Entonces nosotros vamos a ver cómo trabajó Pablo con los demás en su ministerio. Hay un punto que vamos a tocar, laborando en medio de la dificultad, diferencias y por el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros ya sabemos que estamos en la conclusión de la carta. La primera cosa para tener en cuenta, que ya hablamos un poquito, pero para tocar este punto, Pablo no trabajó solo. Trabajó con el cuerpo para el propósito de Dios a través de Cristo.
Él entendió Proverbios 27:17, que dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Para afilar a alguien debe estar involucrado en su vida y tener el mismo objetivo, interés y filosofía. Y todas las personas mencionadas en la conclusión de la carta están trabajando juntos. Y por favor, tengan en cuenta que Pablo invirtió en ellos, pero ellos también invirtieron en Pablo, que significa que ambas partes tuvieron que ser humildes para recibir ese ministerio de ayudar, de consolar uno al otro. Pablo era un hombre de fe que necesitaba a Cristo como ellos. Cristo mostró que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y nadie lo busca. Entonces todas estas personas están trabajando juntas porque todas ellas entienden en un grado u otro que necesitan a Cristo y por su causa trabajaron juntos. Es por esta razón que colectores de impuestos, pescadores podían ser discípulos de Jesús, porque estaban unidos en Cristo. Es la razón por la cual los creyentes podían abrazar a Pablo, aunque él estaba persiguiendo a la iglesia. Si Cristo lo salvó, ¿quién son ellos para negarlo? Entonces, tenemos que captar esa idea, que Pablo no trabajó solo. Y también la descripción que él usa en versículo 7 por Tíquico se puede aplicar a todos los hermanos acá. Entonces vamos a repasar eso para ver requisitos para trabajar juntos. Entonces el primero que Pablo describió es como que son hermanos amorosos, lo que significa que son creyentes en Cristo y parte de la familia en Dios. Somos una familia. Es porque en el capítulo 1 él empieza la carta diciendo a los fieles santos de Colosas. Está hablando a la iglesia, a los que profesan ser seguidores de Cristo. Y esto puede parecer obvio para ellos, pero es algo que hemos confundido en muchas iglesias de hoy en día. Las personas que sirven en una iglesia necesitan ser creyentes. Lo digo otra vez, las personas que sirven en la iglesia necesitan ser creyentes. Y eso puede sonar ridículo, pero sucede regularmente dentro de las iglesias. Por ejemplo, necesitamos a alguien que toque la guitarra o la batería. Y encontramos la persona que toca muy bien, pero no conoce a Dios como su Salvador o es bien inmaduro en su fe. Pablo solo trabajó con aquellos que profesaban la fe en Cristo y vivían su fe para la gloria de Dios en el servicio de la iglesia. Personas ya probadas. Entonces, hermanos, la siguiente descripción que usa es de un ministro fiel. Ser fiel no se trata de ser fiel con los demás, con las ideas, con la cultura, sino a Dios en Cristo, con la palabra, guiado por el Espíritu Santo, saturado en amor. Aquellos que trabajaban con Pablo eran fieles ministros de Cristo en el servicio de la iglesia, predicando el evangelio, haciendo discípulos y yendo a todas las naciones por la causa de Dios. Y esto también parece obvio, pero la realidad es que muchas iglesias violan este principio. Colocan a las personas en el liderazgo y los ministerios para ayudarlos a ser fiel. Entonces vemos una persona floja, entre comillas, dentro de la iglesia y lo colocan en el liderazgo para hacerle fiel, que es totalmente ilógico. Ser un ministro fiel es algo que se hace por amor a Dios, a la iglesia y pasa naturalmente como resultado de nuestra salvación. Es como decir, una persona quiere ser un pastor, pero no estudia la palabra de Dios. Una persona quiere ser evangelista, pero no le predica a nadie. Entonces debe ponerlo en ese liderazgo para ayudarle a ser fiel. Es totalmente ilógico. Entonces son ministros fieles. La última descripción que vemos en el versículo 7 es la idea de ser co-servidores con Cristo. Pablo establece claramente como un apóstol de Cristo, pero entiende que las personas colaboran con él. Él dice que él es apóstol, lo declaran en la carta, y las personas trabajan con él. Ellos no trabajan por Pablo.
Todos son co-servidores de Cristo. Y eso es algo que los hermanos de Colosas deben entender, que todos trabajan para la gloria de Dios, que todos son esclavos del mismo amo, Jesucristo. No podemos decir que el pastor es más importante que el evangelista, que un diácono es más importante que uno que trabaja con niños. Sería totalmente ilógico. Todos trabajamos juntos por el bien del evangelio y no hay lugar para un sistema de clases dentro de la iglesia que muchas iglesias establecen hoy en día. Pasaba en el Antiguo Testamento, en la Biblia podemos ver eso, y pasa hoy día. Un sistema de clases. Somos todos co-servidores en Cristo. Y eso significa que todos tenemos un papel para desarrollar en el reino de Dios. Todos deberían participar en algún ministerio dentro de la iglesia. Y la noción que los líderes hacen todo es contrario a las enseñanzas de la Biblia. Entonces tengo que preguntar, ¿es un espectador en la iglesia o eres un miembro activo? Entonces hoy examinaremos a 4 personas que sirvieron, que tuvieron todas esas características que mencionamos y trabajaron junto con Pablo por el bien del evangelio y la santificación de la iglesia. El primero es Aristarco. Era un judío de Hechos 24 dice que era de Tesalónica. Se menciona por primera vez en Hechos 19:29, donde Pablo, Gallo y él estaban en Efesios predicando el evangelio, y la gente de Efesios comenzaron a rebelarse porque predicaban a Cristo y contra su dios Artemisa. Y eso trajo una división dentro de la ciudad. Querían matar a Gallo, Aristarco y Pablo. Él acompañó a Pablo en la última parte de su viaje misionero. Y según Hechos 27:2, estuvo con Pablo durante parte o todo el viaje a Roma. Aristarco era un hombre dedicado a Cristo. Y me imagino que recibió algunas de las persecuciones que Pablo recibió sirviendo a Cristo. Porque Pablo dice en 2 Corintios 11 que recibió azotes, pegado con varas, expuesto a peligros de sus viajes, con hambre, sed, desnudez, etc. Y me imagino que también sufrió alguna de esas persecuciones y dificultades. Ahora Pablo menciona que fue prisionero con él. Y el texto implica que estaba encarcelado. Él estaba encarcelado, un prisionero con Pablo. Era un hombre condenado. No sabemos una vez más por qué. Pero lo que sí sabemos es que estaba trabajando juntos por el evangelio. Puede ser que se salvó debajo del ministerio de Pablo o el día Pentecostés. Y les dice a los hermanos de Colosas que Aristarco les envía saludos. Pablo deseaba expresar al cuerpo que a pesar de las circunstancias, su encarcelamiento, que el evangelio sigue expandiéndose y están de buen ánimo en el Señor a pesar de las circunstancias. Es, por ejemplo, cuando nosotros viajamos a otras iglesias y vemos hermanos que adoran al Dios de la Biblia, que predican la palabra, nos saludamos con alegría porque estamos unidos en Cristo. No importa si estamos en China, en África, en Rusia, los Estados Unidos o Sudamérica. Son hermanos en Cristo. Y Aristarco los saluda, no como una persona común o para ser educados, sí, lo hace porque son hermanos en Cristo como él. Un vínculo fraternal traído por la salvación. Y aunque nunca los conoció, nunca conoció a los hermanos de Colosas, pero escuchó de ellos y eso era suficiente. La siguiente persona que Pablo presenta es Marcos. Recuerda en Hechos 15, 36 al 41, que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo con respecto a un creyente que los abandonó durante la obra en Panfilia. Y debido a este desacuerdo, Bernabé y Pablo se separaron. Y esta persona que causó el desacuerdo que llevó a Pablo y Bernabé a separarse era Marcos, mencionado en esta carta, que resulta ser el sobrino de Bernabé. Y después que Bernabé y Pablo entregaron el dinero colectado por la iglesia de Antioquía a los cristianos en Jerusalén, en Hechos 11, 27 al 30, se llevaron a Marcos con ellos de vuelta a Antioquía.
Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, solo para abandonarlos, y fue por esta razón que Pablo se negó de llevarlo con él en el segundo viaje misionero. Abandonó la obra. Y la impresión es que Marcos no abandonó la fe, sino abandonó la obra. Y no sabemos por qué. Marcos, que se llamaba Juan, totalmente se negó de trabajar con Pablo. Pero sabemos que era hijo de María, y a donde vivía su familia en Jerusalén, los hermanos de Cristo, los hermanos en Cristo se reunían en su casa, según Hechos 12:12. Y también según 1 de Pedro 5:13, parece que Marcos termina con un gran ministerio. Y fue este Marcos que escribió el evangelio que lleva su nombre. Y el hecho que Pablo afirma que es sobrino de Bernabé da la impresión que era conocido por ellos, él y Bernabé. Y los hermanos de Colosas recibieron algunas instrucciones de Marcos, y Pablo valida o aprueba a Marcos y las instrucciones que recibieron de él. Les dice, si Marcos viene, recíbelo. Y eso es importante porque el conflicto con Pablo, Bernabé y Juan Marcos fue sanado. Cuándo eso ocurrió, no lo sabemos. Pero cómo se reconciliaron está claro. Por el poder de la obra reconciliadora de Cristo y la paz que gobierna al cuerpo. Y eso nos deja con dos verdades fundamentales. El primero, habrá desacuerdos dentro del cuerpo que puede separar a los hermanos. Tenemos la falsa idea que una iglesia debe ser este lugar perfecto donde todos se llevan bien. Y desafortunadamente eso es incorrecto. Es triste ver conflicto, pero habrá conflicto dentro de la iglesia debido al pecado. No esperes que esta congregación, Iglesia Cristiana de la Gracia, sea perfecta, pero sí que crezcamos en santidad y santificación a través de la predicación de la palabra. Todo lo que nosotros hacemos va a ser aprobado con la palabra de Dios. La segunda verdad fundamental es que la unidad debe ser de gran importancia para nosotros porque es para Dios. En 1 Corintios 1:10, Dios nos dice a través de Pablo: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo se ponga de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en el mismo sentir y en un mismo parecer. Estamos llamados a buscar la paz dentro del cuerpo, pero no al costo de comprometer la verdad. No podemos hacer eso o dejar que el pecado permanezca dentro de la iglesia. La unidad basada en comprometer la verdad es un engaño disfrazado. Lo digo otra vez, la unidad basada en comprometer la verdad es un engaño disfrazado. Y nosotros vimos que la unidad con Marcos y Pablo se intensificó a través del Evangelio, tanto que a través de Cristo, que cuando Pablo estaba al punto de morir, en 2 Timoteo 4:6 declaró, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de liberación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabes a quién pidió Pablo en sus últimos días porque lo consideraba útil? En 2 Timoteo 4:11, a Marcos. Aunque estaban divididos por errores y por pecados de Pablo, Bernabé y Marcos, y yo digo pecado porque ninguno de ellos son perfectos, Dios tenía planes diferentes para los tres. Pablo trabajaba con gente en su ministerio y con otros ministerios porque el objetivo era el mismo: la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Esta era la mentalidad de Pablo. La pregunta ¿es la tuya? La siguiente persona que Pablo presenta es Jesús, que se llama justo. Y según Douglas Moo, Jesús era un hombre común en el primer siglo que perdió su popularidad en el segundo siglo debido a las crecientes tensiones entre judíos y cristianos.
Ahora, no conocemos mucho de Justo, y aunque vemos ese nombre en Hechos 1:23 y 18:7, no podemos decir con certeza si es la misma persona. Pero note que Pablo afirma que Aristarco, Marcos y Justo son los únicos hombres de la circuncisión que trabajaban con él en el reino de Dios inaugurado por Cristo. Y Pablo no se identifica con la religión judía cuando dice circuncisión, sino con la identidad nacional. Entonces, estos tres hombres son judíos cristianos que trabajaban junto con Pablo para la gloria de Dios. Y todos estos hombres fueron un consuelo para Pablo cuando fue encarcelado por el Evangelio. Y el mero hecho que ayudaban a Pablo podían afectarlos negativamente, porque ahora los romanos podían ver quién estaba asociado con él, con Pablo. Y si quisieran perseguirle a Pablo o vendría una persecución, también perseguirían a los que estaban con él. Entonces ellos ayudaron en el ministerio a las iglesias, pero también para ministrar a Pablo. Y eso es un punto fundamental. Todos nosotros necesitamos ser ministrados. El gran apóstol Pablo necesitaba ser ministrado. No hay excepción. Necesitamos el cuerpo de Cristo para nuestro crecimiento espiritual y laborar por el bien del Evangelio. Tendemos a perder esto, pero la mejor forma de consolar a alguien es con el Evangelio, con la palabra de Dios. Y vimos eso en capítulo 2, 1-5. Pablo luchó para apuntarles a Cristo. Entonces me imagino que ellos, los que estaban trabajando con Pablo, lucharon para apuntar a Pablo a Cristo. Él estaba consolado porque trabajaban juntos para la gloria de Dios y la proclamación del Evangelio, cuidando el uno del otro y la iglesia. Y a pesar de las circunstancias fueron consolados. Porque, dame decirte, no hay mejor lugar de estar que en la presencia y la voluntad de Dios. Y a veces estar en la voluntad de Dios significa la prisión, como Pablo y Aristarco. O otras veces significa el martirio, como muchos de los discípulos apóstoles de Jesús murieron. El trabajo de proclamar el Evangelio es gozoso porque está haciendo la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias. Tenemos la tendencia de asociar las circunstancias con la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que entender, la voluntad de Dios puede ser que vamos a pasar por enfermedad. Sí dice que vamos a pasar por pruebas. Y tenga en cuenta una vez más que el ministerio de Pablo no ocurrió de forma aislada. La salvación nos traspasa dentro de una familia de creyentes que se llama la Iglesia Universal, manifestada en la iglesia local. Entonces, el cuerpo de Cristo trabajaron juntos y mira cómo el cuerpo estaba presente en la conversión de Pablo. Comienza con Jesús personalmente llamándolo y salvándolo en el camino de Damasco. Los dos incrédulos que estaban con él para perseguir la iglesia, me imagino, lo llevaron al pueblo porque estaba ciego. El encuentro con Jesús lo dejó ciego. Dios envía a Ananías a orar por él y para recuperar su vista. Ananías lo dudó, dijo: Dios, este Pablo está persiguiendo la iglesia. Pero Ananías obedeció a Dios. Entonces es abrazado por los discípulos, con dudas, pero abrazado. Y finalmente comienza a predicar a Jesús, que es el Hijo de Dios, y todos estaban sorprendidos. Él vino para perseguir la iglesia y termina predicándole a Jesús. Y todo eso vemos el cuerpo de Cristo trabajando junto para la gloria de Dios. Entonces todo ministerio debe nacer a través de la iglesia local. Y cada creyente debe ser un miembro activo dentro de la iglesia para la edificación de ella y la gloria de Dios. La última persona que examinaremos hoy es Epafras. Él no era un judío, sino un gentil de Colosas que fue salvado bajo el ministerio de Pablo y que les llevó el evangelio a Colosas, Laodicea también. Y se menciona por primera vez en capítulo 1, versículos 7 y 8, y es la persona que les habló a Pablo sobre ellos. Y como dice Pablo, es uno de ellos, un hombre nacido en ese pueblo.
Y mira, yo deseo destacar la descripción que Pablo usa. Él dice, es un siervo en versículo 12. Nosotros pensamos en siervo y aplicamos nuestra cultura, nuestro contexto cultural a esa palabra. Pero la palabra en griego es doulos, un esclavo. Pablo describe a Epafras como un esclavo de Jesucristo, dando la idea que él está en completo servicio a Cristo y le pertenece a él legalmente. Un esclavo. Y Pablo coloca la preocupación de Epafras por ellos en el mismo nivel de él. Pablo desea que vean que Epafras no es como los falsos maestros y que él, al igual que Pablo, oran por ellos intensamente. Ahora, noten que Pablo está colocando la oración en la categoría de trabajo. La idea es que Epafras está luchando por ellos en la oración. No es algo pasivo, inconstante, sino luchar constantemente en la oración por ellos. Y la oración es muy específica. Que ellos se mantengan firmes en la voluntad de Dios que se encuentra solo en Cristo y no en los falsos maestros. Que maduren en la fe. Él dice en el 12, os saludo Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando por ustedes, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso es su oración, que maduren en la fe en Cristo. No se lleven por los falsos maestros. Pablo testifica que la pasión y el amor de Epafras tenía por ellos era profundo, intenso. Él testifica personalmente y durante esa época la información de primera mano fue considerada como un fuerte testimonio. Y Pablo está diciendo que él vio su lucha, oración y el trabajo por ellos. Ahora, mi versión, en el versículo 13 dice profundo interés. La Reina Valera dice gran solicitud. Pero la palabra en griego solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. La idea es que Epafras trabajó duro o trabajó hasta fatiga extrema por los hermanos de Colosas. Parece que Epafras estaba encargado de las iglesias de Colosas, Laodicea y Hierápolis, y estas ciudades estaban en una ruta comercial en Roma. Este era un hombre dedicado a Dios y al ministerio que fue dado, que predicar, estar encargado por esos hermanos. Y él estaba trabajando con Pablo. Fue él que trajo la noticia de ellos a Pablo. Entonces estamos viendo una red de líderes que ministran a la iglesia, dirigido por Dios en Cristo. Entonces estos 4 hombres, 3 judíos, un gentil, con la misma mente, filosofía y propósito de proclamar el evangelio y ayudar a la iglesia a crecer en santidad, en la voluntad de Dios. Estamos hablando de personas que nunca trabajarían juntos porque se despreciaban uno al otro. Los judíos no trabajarían con los gentiles y viceversa. Pero lo que los une no es su diferencia, sino la sangre de Cristo, el Espíritu que habita en ellos y el propósito de la voluntad decretada de Dios que se encuentra en las Escrituras. Su unidad en Cristo supera sus diferencias aparte de Él. Lo digo otra vez, su unidad en Cristo supera sus diferencias aparte de Él. Cristo nos une para su gloria y para su honra. Ahora nosotros tenemos que preguntar qué significa eso para nosotros hoy día. Estamos llamados a trabajar por el bien del evangelio aún en las dificultades. Y yo digo aún en las dificultades porque aún Aristarco estaba trabajando. Muchos de nosotros viene una dificultad y abandonamos todas las cosas de Dios. No participamos en la iglesia y lo dejamos. Pero mira lo que no vemos. Los líderes hacen todo el trabajo y los miembros simplemente miran, se sientan y cuando las cosas se ponen difíciles, dejan las cosas de Dios. No vemos eso. Pablo animó a los hermanos de Colosas que crezcan en la voluntad de Dios. Estamos llamados a participar en la proclamación del evangelio para la gloria de Dios. Dar la vida por la santificación y la madurez, por
por todo el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a hacer eso para la gloria de Dios. Ahora, los líderes están llamados a equipar a la iglesia para la buena obra que Dios ha preparado por ellos. Entonces, no es algo que los líderes simplemente hacen todo el trabajo. No, todos deberíamos participar. Todos están participando a pesar de las circunstancias. Entonces tengo que preguntar, ¿estás involucrado en algún ministerio dentro de la iglesia? ¿Estás involucrado en las vidas de los miembros y trabajando en la oración por ellos? ¿Está preocupada hasta el dolor por el cuerpo de Cristo? Si no está haciendo esas cosas, puede ser que sea un creyente inmaduro, un creyente tibio, o tal vez no sea creyente. Esos hombres trabajaron para Cristo y lo dieron todo por Él, el Evangelio, la edificación de la iglesia, como respuesta natural de ser salvado en Cristo. Entonces, ¿qué le está dando a Cristo y a la iglesia? ¿Está dedicando tu vida para Cristo y la iglesia? ¿O simplemente le está dando 10% a Cristo y a la iglesia? Y dame decirte algo, no damos todo para ganar favor con Dios. Eso se logró en la cruz. Si no damos porque lo amamos tanto que la única respuesta, la única opción que tenemos es servirle con alegría a pesar de las circunstancias. 2. Nosotros como iglesia necesitamos despertarnos y dejar de dar excusas. Damos todo tipo de razones de por qué no podemos hacer algo, ayudar, animar a otros, aún orar. Tengo algo con mi familia, tengo algo en el trabajo. Entonces parece que el trabajo, la familia es más importante de las cosas de Dios. Algunos de nosotros decimos hermosos y profundos dichos de la fe en las redes sociales, pero fallamos en la práctica. Algunos estamos tan ocupados con el cristianismo que nos olvidamos pasar tiempo con nuestro Salvador. Hay una cita bien profunda. Es mejor estar ocupado con Cristo que estar ocupado por Jesús. Lo digo otra vez. Es mejor estar ocupado con Jesús que estar ocupado por Jesús. 3. Líderes están permitiendo que los miembros de la iglesia sean perezosos, haciendo todo el trabajo y no animando la participación. Nosotros como líderes tenemos que cuidarnos. Estamos llamados a trabajar juntos porque cada uno de nosotros tenemos diferentes dones para la edificación de la iglesia. Estamos llamados a equipar a la iglesia con la palabra de Dios para hacer la buena obra que Dios ha preparado para ellos. Porque esa es la voluntad de Dios. Recuerden, líderes, que Dios pagó por cada alma con la sangre de Cristo y su deseo debería ser presentarlos bien a Él. Entonces cuídense, líderes, de tomar toda la carga porque no confía en las personas, porque no está preparando a los hermanos. Cada hermano tiene un don para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. 4. Recuerda que no hay un sistema de clases en una iglesia y eso es algo totalmente inventado por el hombre y en el pecado. Todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Todos hemos sido llamados a trabajar unos con otros. Es hora de dar un paso adelante y trabajar juntos por el bien del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo discípulos? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que está pasando con los miembros de la iglesia? Un creyente que no participa es una persona que no se preocupa por Cristo y su novia. Un creyente que no participa en las vidas de los hermanos es una persona que no se preocupa por Cristo y su novia. Esos hombres se cuidaron unos a otros porque se preocuparon por la gloria de Dios. Y el resultado natural es pensar en la iglesia, amar
a los hermanos a amar la novia de Cristo. Eso fue lo que los empujó a dar sus vidas por el bien del Evangelio y trabajar con el cuerpo para la santificación de la novia, la iglesia. Si estás participando con nosotros, hermanos, y no conoces a Cristo como su Salvador, participar en una iglesia no te hará ningún bien si no está legalmente justificado delante de Dios. Hay muchas personas dentro de la iglesia que participan simplemente por costumbre. La única manera de estar bien ante Dios es abrazar el único medio de la salvación que Él proveyó, que es Jesucristo. Porque todo el trabajo que haces es como trapos sucios para Dios sin Cristo. No piensa que tus buenas obras son suficientemente buenas. Necesitas ser perfecto para estar enfrente de Dios. Y solamente se puede lograr en Cristo. Porque Él hace un glorioso intercambio. Él toma nuestros pecados y la penalidad por nuestros pecados y nos da su justicia. Él hace eso por nosotros. Entonces piensa, confía en Jesús, porque finalmente no queremos impulsar el moralismo, sino vidas transformadas por el Salvador. Y antes de preguntarse qué debo hacer por Dios, pregúntase si estoy bien con Él. Esa es la pregunta. ¿Estoy bien con Dios? Que Dios nos ayude a ser la iglesia que trabaja en conjunto para la santidad, nuestra santificación y la predicación del Evangelio, para ser fieles a su palabra, como vemos con estos hombres. Vamos a orar. Amante Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad en amarnos, para exhortarnos, Señor. Nosotros queremos vivir vidas que te agradan, queremos hacer tu voluntad y queremos hacerlo con una motivación correcta, que es Cristo y amor por ti, para complacer a nuestro Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos para seguir adelante en el Señor, para mantenernos fiel aún las circunstancias. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por participar con nosotros una vez más. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo.
hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Señor, amado Dios, Padre bueno, Santo, 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 gracias te damos por este día que nos has regalado, Señor. Gracias te damos porque tus misericordias son nuevas todos los días, Padre. Te damos gracias también por la palabra que acabamos de escuchar, Señor, que aunque no es la congregación como es bíblica y como quisiéramos nosotros hacerlo, aún, Señor, te damos gracias porque utilizas estos medios para seguir conociéndote. Padre, la manera de conocer tu carácter es a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir con las instrucciones que nos das, que nos has dejado en los evangelios, Señor. Que seamos fieles, Padre, en cumplir todo lo que nos has pedido y todo lo que nos conviene, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a orar por otras personas, nos ayudes a consolar a otras personas, Señor. Te pedimos, amado Dios, que como iglesia, Padre, nosotros podamos ser testimonio de tu amor transformador, Señor, de tu amor que cambia corazones, Padre, que arregla nuestras vidas, Señor. Tú, amado Jesús, le das sentido a nuestra vida, Señor. Nos has sacado de muerte a vida. Te damos gracias por eso. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a que estemos animándonos, Padre, a que estemos orando unos por otros, a que estemos ayudándonos, Señor, a que seamos intencionales, Padre, ayudando a otras personas, Señor. Y lo mejor que podemos hacer por los que no te conocen es llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas para salvación, Padre. Ayúdanos a seguir corriendo esta carrera, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos anima, tú eres quien alienta nuestros corazones, Padre. Gracias por el amor inmerecido que tenemos, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Muchas gracias, amado Dios. Así oramos en Cristo Jesús. Amén. Leamos juntos. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.